El famoso escritor inglés George Orwell, autor de Rebelión en la Granja y 1984, dijo que cuanto más se aleja una sociedad de la verdad, más odiará a aquellos que la proclaman. Por eso hoy en día la verdad se encasilla en una figura delictiva que tiene que ver con la incitación al odio por aquellos que odian la verdad. Pero los cristianos conocemos esa verdad a través de la palabra, porque en el Salmo 119, versículo 160, se nos dice que la suma de tu palabra es verdad. Y en Juan 17, 17, Jesús le pidió al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero ese rechazo del hombre a la verdad, que en definitiva es rechazo al autor de la misma, viene de lejos, en concreto desde que el pecado entró en el mundo por medio de Adán. Desde entonces hemos vivido en la persistente confrontación con Dios, oponiéndonos a Él mediante la negación de su existencia a pesar de la evidencia, o por medio de la persecución contra aquellos que han creído. Esta última puede expresarse de muchas maneras, desde la más cruenta que sufren millones de hermanos en terceros países donde la Iglesia de Cristo es perseguida, hasta la más sutil por medio de resoluciones de organismos gubernamentales o supranacionales que pretenden imponer su ideología contraria a la voluntad de Dios a través de medios punitivos. Como botón de muestra, basta referirse a un reciente informe de Naciones Unidas de julio de 2023, por medio del cual se busca imponer la ideología LGBT a todas las religiones. En el mismo se nos dice que la libertad de culto termina donde comienzan los derechos LGBT. Por lo tanto, el informe pide a los gobiernos que amenacen y castiguen a los dirigentes y organizaciones religiosas que no cumplan con la ortodoxia LGBT y, de manera novedosa y sin precedentes, pide a los gobiernos que desestabilicen las religiones desde adentro, apoyando a las facciones pro-LGBT que existan en las diversas denominaciones religiosas. Para no extenderme demasiado sobre este tema, solo menciono que el informe en otro punto niega que los trabajadores de la salud por razones religiosas puedan objetar a proveer abortos o tratamientos y cirugías afirmantes inclusive a niños. Pero insisto que esto no puede sorprendernos porque desde que el mundo es mundo siempre ha habido una guerra contra Dios que, por ejemplo, ya fue reflejada en uno de los salmos mesiánicos más conocidos, como es el Salmo 2. Este salmo describe la confrontación que siempre ha existido entre Dios y el hombre desde que éste pecó por primera vez. Pero finalmente nos revela la esperanza que debemos tener, porque se nos adelanta el final feliz del triunfo de Jesucristo frente a sus enemigos y el triste final para los malos, que ya ha sido descrito en la parte final del salmo anterior, el Salmo 1. En cuanto a la estructura del Salmo 2, podemos dividirlo en cuatro partes. La primera de los versículos 1 al 3 referente al amotinamiento de los pueblos contra Dios. La segunda de los versículos 4 al 6, que nos revela la reacción de Dios frente a ese comportamiento. La tercera, que abarca los versículos 7 al 9, que nos mencionan al Hijo revelado por decreto del Padre. Y por último, la parte final del Salmo, que contiene los versículos 10 al 12, donde se amonesta a los reyes de la tierra a regresar al Señor mediante la honra debida al Hijo, una honra que sólo se puede alcanzar por medio de la fe en Él para llegar a ser bienaventurados, como indica la parte final del versículo 12, ya que esa es la única manera de no perecer en el camino y poder estar con el Padre y el Hijo en la gloria eterna. Por lo tanto, en los primeros tres versículos se nos describe la conspiración de los hombres frente al Altísimo, al que consideran su enemigo común. No hay fisuras entre ellos, porque todos piensan lo mismo, que es la manera en la que pueden acabar con Dios y con Jesucristo, frenar su voluntad y el avance del reino en esta tierra. Por eso la Iglesia de Cristo es perseguida,
adoptando los gobiernos resoluciones que poco a poco acabarán censurando la palabra de Dios para no poder predicar acerca del pecado, por ejemplo, justificándolo en la protección y defensa de ciertos grupos minoritarios identificados por su ideología o forma de vida. El hombre establecerá por su propia cuenta aquello que considere bueno o malo en función de su ideología. Y es que además resulta evidente que el mundo no quiere oír hablar de aquello que le confronta. La explicación a lo anterior es bien sencilla. Cristo es la luz del mundo y todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Juan 3:20. Pero los que aborrecen la luz tienen un destino unido a la condenación, ya que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 19. Hay una rabia que no se contiene y que se expresa contra Cristo, en definitiva contra el cristianismo, más allá de la animadversión que puede haber frente a cualquier otra religión. Y esa rabia es fruto de la necedad del hombre, que ama más caminar entre tinieblas que hacerlo a la luz gloriosa y gozosa del Hijo y del Padre. Por eso el salmista se pregunta en el versículo 1, ¿por qué se amotinan las gentes? Como si no pudiera entender lo incoherente que es el hombre a la hora de escoger entre la bendición y la maldición y planear una guerra contra Dios que está abocada al fracaso de antemano. Pero parece que la pregunta del salmista es retórica y en realidad conoce la respuesta. Porque aunque en los Salmos 14 y 53 el necio afirme que no hay Dios, en el fondo de su corazón sabe de su existencia y por lo tanto esa negación no implica desconocimiento, sino una persistente rebeldía que le aboca a la muerte y condenación. Por lo tanto, los hombres buscan la manera de callar a la Iglesia de Cristo. Si en el versículo 2 del Salmo 1 es el justo quien medita en la ley de Dios de día y de noche, ahora en los versículos 1 y 2 del Salmo 2 se usa la misma palabra hebrea para otorgar el significado de que son los impíos los que piensan, consultan o traman rebelarse contra Dios. El ungido mencionado en el versículo 2 es el Mesías, el sacerdote ungido que es Jesucristo, el Hijo, y el hombre lo aborrece. Pero aborrecer a Cristo no quiere decir odiarlo como un sentimiento propio del ser humano, sino el simple rechazo a su persona y palabra reflejada en las Escrituras, por mucho que pueda decirse de él que fue un gran hombre que hizo cosas buenas. Esto es así, ya que ante Dios no existe la neutralidad, como bien explica el Salmo 1, y quien no cree en el Hijo ya ha sido condenado al existir únicamente dos clases de personas que transitan por dos caminos opuestos. Por eso en Mateo 12:30 leemos las palabras de Jesús al decir que el que no es conmigo, contra mí es. Da igual lo que hagan esos hombres porque no se trata de buenas o malas obras. El caso es que todos tienen una misma mente y corazón contrario a Cristo al rechazarlo. Así sucedió cuando los fariseos se unieron con los saduceos y herodianos en contra de Jesús. Lo mismo que Herodes se hizo amigo de Poncio Pilato, aunque no se soportaran. Y los judíos se aliaron con los gentiles en contra de Jesús, como se nos dice en Hechos 4, versículos 27 y 28. Los enemigos irreconciliables acaban reconciliando para unirse en contra de Jesús, del Cristo, del Mesías, del ungido, del Hijo y en definitiva del Padre. Ese frente común tiene un único objetivo, que es el Dios de la Biblia y su Hijo Jesucristo. Nadie carga contra otros dioses de otras religiones o contra una deidad llamada universo o energía que mueve a las personas a pensar y actuar de determinada manera. Por ejemplo, vivimos tiempos donde hay una obsesión por sexualizar a los niños desde que nacen, para que crean que está bien adoptar formas de vida contrarias a lo que ha decretado el Dios bíblico.
o identificar al hombre con la mujer para atacar el diseño divino que contiene las Escrituras. De esta manera se acaba cumpliendo aquello escrito en Isaías 5:20 que dice: «Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo». Sin embargo, la conspiración del mundo contra Dios es vana, como se nos describe en el versículo 1, y así lo refleja mejor la traducción de la Nueva Versión Internacional cuando dice: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Una cosa vana es algo vacío de contenido. En el caso del Salmo, se trata de ideas o intenciones de los hombres contra Dios que al final no pueden llevarse a cabo y que por tanto son elucubraciones inútiles o sin sentido, propias de necios que quieren alcanzar el cielo por sus propios medios, como intentaron aquellos que construyeron la Torre de Babel. Por eso Dios se ríe de ellos en el versículo 4. En el versículo 2 vemos que la conspiración parte de las autoridades humanas superiores, los reyes y príncipes, los que gobiernan los pueblos. En este sentido, permito compartir con vosotros el comentario del famoso predicador del siglo XIX, Charles Spurgeon. Su oposición a Dios no es un alboroto momentáneo o un ataque de furia pasajero, sino más bien fruto de un odio ancestral, profundo y meditado, pues con toda intencionalidad han resuelto en consejo resistir al príncipe de paz, y se preparan a fondo para su campaña militar con astucia, sin prisas ni improvisaciones, de un modo sistemático y deliberado, recurriendo a todas las artes de la guerra. Exclaman como Faraón en Éxodo 1:10: «Procedamos, pues, astutamente contra él». Ojalá los cristianos sirvieran a Dios con la mitad del empeño, astucia y tesón con que los enemigos de Cristo atacan su reino. En esto los pecadores son sagaces, mientras los santos son lentos y torpes. En efecto, esto último que dice este predicador es muy cierto, y por eso Jesús nos advirtió a la hora de ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas en Mateo 10:16. Y la finalidad no es otra que dar muerte a Dios y a su ungido, a Jesucristo, tal y como pretendían todos los principales sacerdotes y ancianos del pueblo cuando entraron en consejo contra Jesús, como está escrito en Mateo 27:1. ¿Y cómo se hace eso hoy en día? Pues intentando hacer callar al pueblo de Dios para que no predique lo que el mundo no quiere oír. Porque un Dios que no les confronta y solo ama sin importar lo que haces con tu vida, nada tiene que ver con el Dios de la Biblia. Al mundo no le importa que creamos en Dios, mientras no sea el de las Escrituras que revela su voluntad contraria a la ideología del momento y que evidencia nuestra naturaleza corrompida. Solo buscan un diosito de peluche lleno de un amor hacia todos que justificará cualquier inmoralidad basada en nuestros sentimientos o emociones y que en consecuencia excluye todo tipo de juicio al respecto. En definitiva, quieren un abuelito bonachón y consentidor. En el versículo 3 del Salmo 2 se refleja el deseo del hombre de hacer su voluntad sin rendir cuentas a nadie, planeando romper todo vínculo que le una a Dios, y por lo tanto desea ser su propio Dios, como sucede hoy en día. Por ello quiere romper las ligaduras que le unen a Dios para que el ego tome el protagonismo y todo se relativiza para acabar afirmando que no existe el pecado ni la culpa, porque somos víctimas de las circunstancias vitales que nos rodean. Como igualmente escribió Charles Spurgeon al respecto, los terribles acontecimientos de los últimos días ilustrarán tanto el apego del mundo al pecado como el poder de Dios para entregar el reino a su unigénito. La humanidad rechaza sistemáticamente a su legítimo monarca y prefiere apegarse a la influencia del usurpador.
Para la cerviz sin la gracia, el yugo de Cristo es intolerable, pero para el pecador redimido es fácil y ligero. En esto podemos juzgarnos a nosotros mismos. ¿Amamos este yugo o procuramos apartarlo y echarlo lejos de nosotros? En efecto, el hombre es tan necio que prefiere soportar las cadenas que le esclavizan al pecado que las ligaduras de la gracia que le hacen libre. El orgullo distorsiona su mente y corazón para hacerle creer que vive en libertad dentro de una celda, lo cual es una auténtica locura. En consecuencia, mientras ese hombre no sea regenerado, su corazón no habrá remedio para él. En la segunda parte del Salmo 2, versículos 4 al 6, se nos revela la reacción de Dios ante la ridícula amenaza del hombre, hasta tal punto que le provoca la risa en el versículo 4. Pero no se trata de algo que resulta de lo divertido, sino más bien una risa preludio de lo que en el siguiente versículo se nos muestra como algo terrible, que es el furor de Dios. Como expresó en su día Thomas Adams, qué terrible debe ser el fruncir de su entrecejo si una simple sonrisa suya resulta tan severa. Y en Hebreos 10:31 ya se nos advierte de antemano que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La verdad es que resulta tan ridículo e hilarante que el hombre siquiera pueda plantearse oponerse a Dios, que la risa no puede evitarse. Como está escrito en Isaías 40:15, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Porque como a continuación se nos expone en el versículo 5, basta la mera palabra de Dios para echar abajo toda maquinación en contra suya, ya que como se expresa en Job 4:9, los impíos perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Como expresa el predicador Charles Spurgeon, la voluntad del Señor se cumple por encima de todos los devaneos y amotinamientos de los hombres. Y si no, que se lo pregunten a Jonás, según se nos relata en su libro. Y esa palabra es la espada de doble filo que puede contener tanto la bendición para los que la aceptan como suya, como al mismo tiempo la maldición para los que la contradicen o se oponen a la voluntad de Dios. El Señor puede responder de muchas maneras por medio de todo tipo de aflicción y sufrimiento para todos aquellos que son dejados a su suerte, en vez de ser amparados por su gracia. Como ilustración, recordemos el destino de Senaquerib, rey de los asirios, descrito en el capítulo 32 de Segunda de Crónicas, quien osó desafiar a Jehová cuando quiso conquistar Jerusalén, ante lo cual la oración del rey Ezequías y el profeta Isaías subió a los cielos para que finalmente Jehová enviara un ángel que destruyó a todo el ejército asirio. De esta manera, Senaquerib regresó avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Versículo 21. Al final, como se nos describe en el versículo 6 del Salmo 2, Dios pone a su Hijo como Rey, para que sea Él y no el Padre el que juzgue. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Juan 5, versículos 22 y 23. Por lo tanto, el reinado de Jesucristo afecta a todos, tanto a los que creen para bendición y salvación, como a los incrédulos para condenación. Es más, afecta incluso al propio Dios al ponerlo como rey sobre él mismo, porque como escribe William Dyer en su comentario al versículo, Cristo puede ser rey sobre el propio Padre, porque rige el universo entero por voluntad y por mandato del propio Padre. Y es el propio Padre quien le ha entregado el dominio absoluto y lo ha constituido como rey. El reino
que Dios ha entregado en manos de Cristo es un reino doble. En primer lugar, un reino espiritual, donde rige sobre los corazones de los que constituyen su pueblo. Y en segundo lugar, un reino providencial, donde rige el universo entero y dirige el destino de todas las naciones. La tercera parte del Salmo 2 abarca los versículos 7 al 9. En el versículo 7 es el ungido quien proclama su autoridad en base a lo que el Padre le ha otorgado al reconocerlo como hijo suyo, engendrado desde la misma divinidad para ser encarnado y redimir a su pueblo del pecado. Ni siquiera los ángeles alcanzaron tal honor como vemos en Hebreos 1:5. Pero esto no significa que Cristo haya sido creado por Dios como una criatura más, como piensan, por ejemplo, los testigos de Jehová, lo cual es una evidente herejía, ya que lo que nos dice el texto es que una de las promesas que Jehová le hizo al rey David es que siempre habría un hijo suyo que se sentaría en el trono de Israel y que de una forma especial sería adoptado como hijo de Dios. En 2 de Samuel 7, versículos 12 al 14, Jehová le dice al rey David que tras su muerte uno de su descendencia sería firmado para siempre en el trono de su reino. Y añade Dios que yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. El cumplimiento de esta promesa apunta al Mesías Jesucristo, y aunque es el eterno Hijo de Dios, como Mesías encarnado en la persona de Jesús como descendiente del rey David, quien tras su resurrección fue declarado por Jehová como hijo en el versículo 7 del Salmo 2, para gobernar como rey sobre todo y todos. Por eso Pablo confirmó en Hechos 13, versículo 33, que esta promesa se había cumplido en la persona de Jesús mediante su resurrección, según estaba escrito en el Salmo 2 al decir, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es decir, Jesucristo como Hijo de Dios es eterno, pero como el Mesías prometido descendiente de David encarnado en hombre para ser crucificado, fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos, según escribió Pablo en Romanos 1, versículos 3 y 4. Lo que también nos dice el texto, según algún comentario a los Salmos, es que aplicado al rey David como persona del Antiguo Testamento que guarda relación como ascendiente de Jesús, el significado sería yo te he entronizado hoy. La idea que se transmite con ese yo te engendré hoy es que no ha llegado al trono por habilidad o capacidad propia ni por voluntad de otros, sino exclusivamente por voluntad, decisión y decreto divino. Por eso el decreto en que se fundamenta dicha autoridad se publica a la vista de todos, para que nadie pueda justificarse en virtud de su ignorancia. Por medio de este aviso, se advierte del fatal destino de todos aquellos que se opongan al Señor. Es Cristo el que ahora dice, ¡basta! Hasta aquí habéis llegado en vuestras inútiles conspiraciones. De ahí que en el versículo 8, Jesucristo como el ungido de Dios pueda pedirle al Padre el sometimiento de todos sus enemigos para ser quebrantados con vara de hierro hasta ser desmenuzados como vasijas de barro, según el versículo 9. Una herencia de la que nosotros también participaremos cuando alcancemos la gloria junto al Padre y el Hijo, como se nos revela en Apocalipsis 2, versículos 26 y 27. El Padre ya había acordado desde la eternidad otorgarle al Hijo lo anterior porque le constituyó heredero de todo, según Hebreos 1:2. Y es ahora cuando le dice que en el momento en que Él se lo pida, dará cumplimiento a aquella promesa. Como expresa William Gurnall en su comentario al versículo, cara a nosotros, Cristo asume su papel como Rey, pero ante su Padre Celestial asume su papel como sacerdote. Toda su comunicación con Dios fue a través de la oración y relacionada con la intercesión. Y puesto que la misma promesa convierte a sus seguidores, a los creyentes, en sus santos, haciéndolos reyes sobre sus lascivias y conquistadores sobre sus enemigos,
los hace también sacerdotes ante Dios, y es pidiéndolo, a través de la oración humilde, que lo prometido nos es otorgado. Cristo pide la promesa del Espíritu Santo sobre nosotros, y se cumple en Pentecostés, para que a su vez podamos cumplir con la promesa de que toda nación, hasta lo último de la tierra, le sea sometido mediante la predicación del Evangelio, capacitándonos para cumplir con el mandato de la Gran Comisión. Ese quebrantamiento al que alude el versículo 9 no tiene que ser necesariamente para destrucción de los enemigos, porque Dios no desea la perdición del hombre, sino que ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. Por eso la vara de hierro que aplica puede ser para bien, alcanzando por medio del quebrantamiento ese arrepentimiento que conlleva salvación y no destrucción. Porque como se nos dice en el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Para ello, Dios puede permitir toda clase de aflicción en el hombre para que vuelva en sí y se arrepienta, como le sucedió al hijo pródigo de la parábola de Jesús. Por último, los versículos 10 al 12 contienen la parte cuarta del Salmo 2. Como está escrito en 2 de Pedro 3:9, Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y de ahí que en el versículo 10 exhorte a los hombres rebeldes para que atiendan la petición de llegar a Él por medio de la obediencia al Hijo, a quien ha otorgado toda la autoridad. Les invita, por tanto, a dejar de lado la soberbia y el orgullo para que reflexionen que de nada servirá su rebeldía frente a quien todo lo puede, y que en definitiva de su decisión dependerá su salvación o condenación. Por ello, a continuación, en los versículos 11 y 12, se les dice lo que deben hacer, sirviendo a Dios y honrando al Hijo con reverencia y humildad, accediendo confiada y gozosamente al trono de la gracia, pero con temor santo, no sea que la confianza nos lleve a una relación con falta del debido respeto ante el Padre, como es tan habitual hoy en día entre padres e hijos que han sido educados sin conocer lo que significa el concepto de autoridad paterna. Al final, la obediencia por amor acaba siendo el mayor de los respetos debidos, la cual nada tiene que ver con la que asumimos por temor al castigo. El temor a pecar que nos acompaña debe ir unido al gozo de saber que si lo hacemos, obtendremos el perdón en virtud de la eterna misericordia de Dios con sus hijos arrepentidos, porque el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Por lo tanto, el temor de Dios nos aparta del mal, al igual que nos permite reconocerlos y justificarlos en nosotros mismos o en los demás, y a su vez nos motiva a la hora de adorarle aún más en los momentos que experimentamos de mayor gozo y paz espiritual, lo que alimenta a su vez nuestra dicha, ya que es bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Proverbios 28:14. Por eso Pablo en Filipenses 4:4 escribió: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Por todo ello, se nos describe en Hechos 9:31 que los primeros pasos que dieron los discípulos de Cristo tras su resurrección y ascensión a los cielos, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. En este sentido, respecto al versículo 11 que nos habla de servir a Dios con temor y alegrándonos con temblor, me permito compartir con vosotros el acertado comentario de Agustín de Hipona al respecto, quien afirma que es un acierto extraordinario por parte del salmista decir alegraos,
para no dar la impresión de que servir al Señor con temor es fuente de desdicha. No obstante, para que esa alegría no derive en un alarde de temeridad, añade con temblor, poniendo de relieve con ello la necesaria cautela y salvaguardia en el ejercicio de la santidad. Pero no solo se insta a servir al Padre, sino también a honrar al Hijo, como queda escrito en el versículo 12 del Salmo. La Biblia de la Nueva Versión Internacional lo traduce mejor como bésenle los pies, partiendo tanto de la Reina Valera de 1909 como de la versión original de Casiodoro de Reina, que siguiendo la versión inglesa lo traduce más literalmente como besad al Hijo para que no se enoje. En el Oriente, la costumbre del beso tenía el significado de amor entre iguales, pero también de sumisión u obediencia, como cuando Samuel besó a Saúl al ungirlo como rey sobre Israel en 1 de Samuel 10:1. En cualquier caso, la idea nos aparta de la triste realidad de aquellos creyentes que en lugar de besar los pies de Cristo que no podemos ver con los ojos de la carne, acaban besando las imágenes o anillos hechos por el hombre que tienen ante ellos. Y en efecto, para que no se enoje, ya que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12, versículos 28 y 29. En consecuencia, acaban siendo bienaventurados todos los que en Él confían, o como traducen tanto la Nueva Versión Internacional como la Biblia de las Américas, todos los que en Él se refugian. Nuestra fe va unida a la bienaventuranza y bendición de Dios, ya que sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6, y si nos falta, entonces pidamos como lo hicieron los apóstoles al Señor en Lucas 17:5. Refugiarnos en Cristo es descansar en Él, sabiendo que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Honrar o besar al Hijo de la manera expuesta es nuestro deber como creyentes, pues de lo contrario Jesucristo tendrá todo el derecho a derramar su ira sobre nosotros después del sacrificio que tuvo que hacer para ofrecernos la oportunidad de salvación. Porque como se nos explica en Hebreos 10, versículos 26 al 31, cuando se peca voluntariamente en actitud de soberbia y constante rebeldía, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino el fuego del infierno, siendo horrenda cosa caer en manos del Dios vivo, algo que puede trasladarse igualmente al Hijo. Como escribió magistralmente John Donne, el sufrimiento del hombre es ira de Dios. Por lo tanto, añade Thomas Adams que, para hacer las paces con el Padre, debemos besar al Hijo. Como conclusión, podemos afirmar que este salmo va dirigido tanto a los incrédulos como a los creyentes. A los primeros, para hacerles un llamado al arrepentimiento, porque aún están a tiempo de aceptar en obediencia y fe al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque si persisten en su rebeldía de querer hacer su voluntad contraria a la de Dios, su deseo se confirmará por toda la eternidad tras su muerte, pero bajo la ira de Dios y un fuego que nunca se apaga. Y respecto a los creyentes, no olvidemos que antes de conocer a Cristo, también nosotros fuimos esos hijos de ira rebeldes frente a Dios, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados hasta que Él nos dio vida, como escribió Pablo en Efesios 2, versículos 1 al 3, por lo que no debemos considerarnos mejores que los que no creen a día de hoy. Esto nos debe mover a humillarnos ante Dios en agradecimiento, ejercitando nuestra compasión por los incrédulos mediante la predicación del Evangelio y la oración, para que también Dios les conceda la vida eterna que nosotros disfrutamos.
Tampoco olvidemos la promesa de Dios que se ha cumplido en la persona de su Hijo Jesucristo, mediante su exaltación y gloria otorgada por el Padre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, versículos 10 y 11. Es decir, de una u otra forma, la voluntad de Dios por medio de su Hijo se acabará cumpliendo. Por lo tanto, no temamos la conspiración del hombre frente a Dios, venga de donde venga, sino que temamos a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10, 28. En resumen, más allá de cualquier noticia que provenga del mundo, descansemos en el Señor, siendo bienaventurados mediante la confianza que en Él depositamos, como refleja el Salmo 2 en su parte final. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén.